Lo que importa son las acciones, no solo palabras. Estaba reflexionando y me di cuenta que a menudo vivimos una vida llena de falsas ilusiones, fundamentadas por otras personas que tienen el carácter de crear algo, quizás imaginario, que nunca se cumple. Solo usa la gasolina de la expresión verbal para mantener el tanque lleno de nuestro corazón. Y luego nuestra mente empieza a reclamar, ¿dónde está aquello que se sembró, que estaba supuesto a dar cosecha? Escúchame, a menudo las acciones hablan más fuerte que las palabras, que se dicen sin ningún sentido. Solo salen por esas cuerdas vocales que fueron creadas por el Padre y controladas por nuestro propio deseo insaciable de querer tener dominio ante una situación, que crean solo una ilusión temporal que después se convierte en una alma ardiente quemando cada ilusión. Por eso te digo que si estás pasando por ese momento en tu vida donde eres una víctima más de esta mala táctica, te pido que te reconozcas, reconoce que te equivocas, que estás perdiendo tiempo en falsas ilusiones de vida. Tú sabes que esas acciones que esperan recibir no son coherentes con lo que te han dicho. Demuestran falta de integridad de esa persona hacia ti. Por eso, no creo que pueda formar algo sólido con alguien que solo alucina cosas y que crea un mundo de maravillas, en un campo vacío y sin felicidad, donde tú terminas siendo una caperucita de la historia. Así que deja atrás ese lobo, esa persona que a través de sus comportamientos y actos va mostrando quién es realmente y qué es lo que siente hacia ti. Poco a poco todo eso se va a ir desenmascarando al no cumplir con lo prometido, como vil cobarde. Aprende a analizar a esta persona. Aprende tu capacidad de intuir en aquel que con palabras persuasivas, emotivas, vive prometiendo algo y no cumpliendo lo que profesa, como jugando a parecer una enfermedad mental o de memoria a corto plazo. No, qué bueno y fácil es experimentar algo que realmente no sentimos. Cuando las palabras llegan y se trata de esto, y en lo más profundo, no mover ni un solo dedo para ejecutar el desarrollo de lo que supuestamente viene de nuestra alma. Ya estoy cansada de toda esta situación y yo sé que tú también lo estás, pero no quieres reconocerlo por temor a perder esa persona que al final no movería ni un dedo por ti. Si abres los ojos y enfrentas ver la realidad, vas a darte cuenta cómo a poco esa persona que te rodeaba ya no va a estar. Y vas a encontrar que no había nada ahí. Vas a perder el valor de poder entender que él ya no estaba. Yo sé que sí. Yo te invito a que recapitules tu vida. Y no basta con que él diga o ella que te ama. No, necesitas recibir gestos de amor y atención, de acciones. Esta sería la única forma de que nos genere confianza para poder estar con ellos. Si no, va a haber desconfianza y no se va a formar algo sólido. Necesita honestidad, necesita respeto, congruencia entre lo que se dice y lo que hace. Esto es esencial para construir una vida plena y auténtica. Así que yo creo que debemos ser justos con lo que sale de nuestra boca o filtrar cada pensamiento para que después no estemos diciendo cosas que se harán y que realmente nos convertirán en un perdedor por no cumplir con lo que hacemos y formarse algo tan débil de nuestra vida por no haber podido realizarlo. Créeme que si tú eres la persona que dice y no cumple, definitivamente tu valor no existe en esta vida, no tiene peso, no estás marcado en una vida saludable, en una vida de amor propio, de valores. Estás experimentando situaciones de engaño, de mentiras, de falsedad y tu conciencia no está tranquila. Estás hiriendo a seres brillantes que depositaron toda tu confianza en ti
Así que es tiempo de que recapitules tu vida y que no andes abriendo tu boca diciendo cosas sin sentido, sin ejecución. Vuélvete una persona sabia, madura, que sabe amar, que sabe respetar y sobre todo una persona que sabe cumplir. Vas a ver cómo con esas pequeñas cosas, cómo se irá transformando el mundo y cómo vamos a poder tener cambios, cambios que realmente estamos necesitando en esta vida. Apúntate a este juego, hazlo, cumple, respeta y ama de verdad.